Muy buenas tardes, iniciamos la transmisión en vivo desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, donde se va a presentar el libro sobre la esclavitud, Inglaterra y la abolición de la esclavitud en el Perú. Aspectos de la política pública de 1820 a 1854. Esta es una obra de Manuel Saponara. Es una presentación del Fondo Editorial del Congreso de la República. Se encuentran presentes el presidente del Parlamento Nacional, doctor Luis González Posada, así como la segunda vicepresidenta Marta Moyano, además del autor de la obra e historiadores que van a comentar dicho libro. Escuchemos. Vamos a escuchar las apreciaciones críticas del historiador puertorriqueño, el señor José Rodríguez Vázquez. Buenas noches. Doctor Luis González Posada, presidente del Congreso de la República del Perú. Señora Marta Moyano, segunda vicepresidenta del Congreso de la República del Perú. Señor Rafael Tapia Rojas, director del Fondo Editorial del Congreso. Doctor Germán Peralta Rivera, decano de Humanidades de la Universidad Federico Villarreal. Doctor Manuel Antonio Saponara Curoto, familiares del doctor Saponara, invitados y amigos, asistentes todos. Estoy aquí ante ustedes para cumplir con una triple tarea que impone sobre mí una responsabilidad, pero también una profunda y genuina alegría. Primero, asumo este lugar como representante del rector de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, doctor Edwin Hernández Vera, para expresarle a las autoridades congresionales peruanas, particularmente al doctor González Posada, a la señora Moyano Delgado y al señor Tapia Rojas, el agradecimiento de la comunidad universitaria de Arecibo por el apoyo que le han brindado al proyecto editorial de la obra del profesor Saponara. Como institución, hemos tenido el privilegio de tener entre nosotros, entre nuestro personal docente, por más de 3 décadas, al doctor Saponara, y estamos seguros que esta publicación es una forma de estrechar el contacto de nuestra universidad con el pueblo peruano. Nos honramos al poder compartir con todos los peruanos la investigación realizada por uno de sus compatriotas, que es ya también, por lazos familiares y tiempo compartido, un puertorriqueño y un miembro de la Academia Puertorriqueña. Segundo, actúo como académico para presentar la obra del doctor Manuel Antonio Saponara Curoto, Inglaterra y la abolición de la esclavitud en el Perú, aspectos de política pública 1820-1854, en Lima, del Fondo Editorial del Congreso del Perú, en el 2008. Y para desempeñar adecuadamente este papel, voy a compartir con ustedes, enlazando sus inquietudes con las mías, una reflexión que alarga una conversación que vengo sosteniendo hace ya tiempo con el autor. Si ustedes me lo permiten, voy a partir de su trabajo para proponer desde ese lugar algunas ideas ligadas al tema de la cuestión nacional, que es el objeto central de mi investigación, y cerrar volviendo a las tesis más provocativas de su escrito. Tercero, pero no menos importante para mí, estoy aquí como compañero y amigo del doctor Saponara para celebrar, siguiendo lo que José Martí definía como uno de los 3 grandes proyectos de todo ser humano: sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, este acontecimiento editorial que es expresión del trabajo individual, pero también del quehacer académico de un grupo de profesores que nos reunimos alrededor del programa de estudios iberoamericanos del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Con la publicación de la obra del doctor Saponara hemos completado uno de nuestros proyectos y estoy seguro de que sus colegas, estudiantes y amigos están de fiesta con este logro. Aquí frente a ustedes yo solo soy la voz de los que por cuestiones de tiempo y espacio hoy no tienen voz. Jaime R. Colón, Carlos Altagracia, Juan G. Puy, Ramón Corrada del Río, Juan Manuel Mercado y Luis Ángel González. El diálogo que voy a establecer con la obra del doctor Saponara se desarrolla desde los 2 lugares analíticos que están contenidos, uno, en el tema de su obra, la abolición de la esclavitud y la política exterior de Inglaterra, y el otro,
en el análisis que realiza el autor sobre esta cuestión en el contexto de las luchas de independencia y las primeras décadas de vida republicana en el Perú. Apoyándome en el trabajo del doctor Saponara, voy a partir del problema de la esclavitud y la abolición en las fases de las luchas de independencia y los inicios de la vida republicana, para tratar de explicar cómo esta herida social y sus expresiones ideológicas bloquearon la posibilidad de los estudios sobre este tema, hasta que, entrada la década de 1960, se produjo una transformación radical en el pensamiento latinoamericano que, superando las historias nacionalistas de Procerato y los discursos populistas esencialistas y homogeneizantes, hizo posible reconocer a ese otro interior que había sido reducido o a un problema o a un objeto asimilado, diluido en una personalidad nacional o a un sujeto invisibilizado. El primer capítulo de la obra del doctor Saponara, Gobierno y Esclavitud, demuestra claramente, a partir del estudio de una serie de decretos de los gobiernos revolucionarios y luego republicanos que se instalaron en el Perú entre los años 1821 y 1855, las ambivalencias de la élite dirigente cuando enfrentaban el asunto de la esclavitud. La esclavitud fue una institución del mundo colonial que significó un problema político e ideológico para las élites independentistas durante el periodo de las luchas de independencia y luego para los sectores dominantes en el ámbito económico, político y cultural de la fase poscolonial. Doble problema, porque la esclavitud era la realidad brutal de la desigualdad que fragmentaba muchas de las sociedades latinoamericanas que desde el periodo colonial venían imbuidas de una fuerte cultura aristocrática y racialista, y también porque esta estratificación, pensada en el registro racialista como algo natural, obstaculizaba la cohesión sociopolítica y la formación de una identidad nacional que hiciese posible la fidelidad ideológica que se requería para llevar a cabo las luchas político-militares contra el colonialismo español. La esclavitud era una realidad social que cuestionaba la afirmación de una comunidad nacional, y la única alternativa que tenía el liderato político, militar e intelectual revolucionario era la de definirla como una más de las barbaridades impuestas en el mundo americano por la administración colonial española. En otras palabras, la esclavitud era no solo un problema para las acciones político-militares independentistas, sino para la formación en el imaginario social de una identidad colectiva latinoamericana y nacional que distinguiera, por un lado, lo americano frente a lo metropolitano, y por el otro lado, y en el interior de esta identidad americana, la diversidad de las identidades nacionales. El estudio del doctor Saponara demuestra, y permítame seguir sus líneas analíticas para precisar mi posición, que las revoluciones de independencia en América Latina fueron movimientos políticos sociales complejos y diversos, y que éstas no siempre estuvieron motivadas ni se realizaron bajo las influencias ideológicas del llamado liberalismo y del pensamiento democrático radical que se había estado desarrollando en el contexto europeo y norteamericano para ese finales del siglo XVIII, que Sheldon S. Walling ha llamado la fase de la Ilustración tardía. Para el momento de las luchas de independencia, la cultura señorial y el discurso racialista que se había estado articulando desde los inicios mismos de la conquista de América difícilmente cedían su poder en el campo cultural a las ideas de una minoría intelectual que apenas encontraba los pilares de una sociedad civil con niveles adecuados de alfabetización. Como plantea el doctor Saponara, ni el liderato revolucionario ni las fuerzas políticas y sociales dominantes en las luchas de independencia latinoamericanas estuvieron definitivamente orientadas por un esfuerzo liberal y democrático radical que acuñara una idea de libertad y de igualdad que hiciese imposible la subsistencia en los nuevos estados independientes latinoamericanos de la institución de la esclavitud. Desde los decretos de San Martín, pasando por Bolívar y los primeros presidentes de la República del Perú, es posible ver una historia que se repitió en otros contextos nacionales latinoamericanos.